Bueno, ¿podemos comenzar o Sí, voy a todavía? realizar una presentación para empezar otra vez. A ver. Estimados asistentes, la organización, de nuevo, sí. Ya. Estimados asistentes, la organización ADELLA les desea muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes y les da la bienvenida a nuestro día final del ciclo de conferencias por la Semana del Día del Ambiente. La conferencia programada para el día de hoy se titula Biocombustibles y Medio Ambiente, a cargo del ingeniero Carlos Alejos. Él posee el grado de ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta también con una maestría por la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil. Entre sus actuales labores se destaca el cargo de ingeniero de planeamiento en Pedro, Perú, y docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI. Cuenta con una amplia experiencia en temas de industria química, biocombustibles, petróleo y planificación de refinerías. Recuerden que todas sus dudas y consultas pueden ser escritas en la bandeja del chat y serán respondidas al final de la sesión. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ingeniero Carlos Alejos para que inicie la conferencia Biocombustibles y Medio Ambiente. Adelante. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, se escucha. ¿Se me escucha? Por favor, ¿pueden confirmarme? Sí, se escucha. Ya, ok. Buenas tardes con todos. Meramente agradecer al grupo de estudiantes para, para eso, ya que y tal. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Por favor, ¿puedes, el presentador puede informarme si está viendo mi pantalla, mi Sí, presentación? se está viendo su presentación. Ajá, ahí está correcto. Ya, ok. Ya, ok. Bueno, empecemos entonces. Para reflexionar un poco, Shanghái del año 1990. Como podemos ver en esa imagen, se nos viene a la mente pues una ciudad pequeña, una ciudad poco desarrollada, poco acceso de repente a educación, salud, ¿verdad? Las personas se dedican a la pesca, actividades primarias. Entonces, la primera imagen que se nos viene a la mente sobre esta ciudad es una ciudad poco desarrollada, ¿verdad? Veamos qué es lo que pasó después de unos años. Este es Shanghái en el año 2020 ahora. Hubo una gran transformación de su sociedad. Se observa pues que ya ahora hay desarrollo, industrialización, mayores actividades económicas, ¿verdad? Todo esto fue posible gracias a qué?
a energía. Quiere decir que el uso de la energía provocó desarrollo, provocó crecimiento, calidad de vida. Para poder desarrollarnos como sociedad, el uso de energía es muy importante, vista que esto permite un crecimiento económico, acceso a la calidad de vida para las personas, acceso a educación. En realidad, el uso correcto de la energía provoca que los países se desarrollen siempre y cuando cumpla con los requisitos de que pueda a, a permitir el crecimiento también de las personas, ¿verdad? Ese es el lado positivo del uso de la energía. Pero la energía también genera contaminación, indudablemente, calentamiento global y depredación de recursos. Entonces, esto puede ser evitado, se puede hacer algún mecanismo en el que el uso de energía nos dé tantos beneficios como también evitar las cosas negativas que nos brinda la energía. ¿Qué debemos elegir entonces? ¿Desarrollo o medio ambiente? ¿Tenemos que elegir uno de los dos? La respuesta es no. Lo que debemos hacer es ser capaces de desarrollar la energía que nos asegure un desarrollo sostenible, es decir, que nos genere un crecimiento económico, pero al mismo tiempo nos ayude a cuidar el medio ambiente. Entonces ahí nace el concepto de energías alternativas, ¿no? Energías renovables y alternativas. No todas las energías que son una opción a las energías fósiles, como las que usamos ahora, son renovables, ¿verdad? También tenemos las fuentes de energías alternativas, como son energía, la energía a partir de la caída del agua, ¿verdad? Para entender bien qué son los biocombustibles, tenemos que primero entender qué son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son una fuente de energía calórica que pueden ser o líquidos o gaseosos. Son producidos a partir del petróleo, gas natural y carbón. Son producidos en refinerías y los combustibles usados son el GLP, gasolinas, diésel, residuales, tanto en su producción como en su uso final. Para producir combustibles a partir del petróleo, del gas natural, se requiere una gran cantidad de energía, aproximadamente de un 10 a 15% de energía que nos brinda un barril va a ser usada para producir los combustibles. ¿Ok? Y ese gran uso de energía es la que genera una gran cantidad de emisiones de CO2. Es por eso que se le culpa un poco a los combustibles fósiles del calentamiento global y del daño del medio ambiente. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en esta presentación? Los combustibles y sus mitos. Los biocombustibles son renovables, ayudan a mitigar el calentamiento global, emiten menos contaminantes en su combustión que los combustibles fósiles, son sustentables. Vamos a desarrollar el siguiente temario. Vamos a comparar qué es una refinería con una biorefinería. Vamos a ver qué es la definición de biocombustibles, por qué se usa biocombustibles, los tipos de biocombustibles que existen en el mundo, los de primera generación, cómo está el mundo en el uso de biocombustibles, cómo está el Perú en el uso de biocombustibles, sus aspectos ambientales, futuro y conclusiones. Si un combustible fósil se produce en una refinería donde se procesa petróleo y gas natural, un biocombustible se dice que es producido en una biorefinería. El complejo industrial donde se producen los biocombustibles es denominado biorefinería. En una biorefinería se procesa la biomasa para producir biocombustibles que son de gran semejanza a los combustibles fósiles. Aquí en la imagen ustedes pueden ver qué es lo que entra a una refinería. Bueno, entre el petróleo y el gas natural que es obtenido de los yacimientos, ¿okay? Y por procesos químicos y físicos se obtiene el gas licuado de petróleo, los líquidos de gas natural, las gasolinas, el combustible de aviación y el diésel. Pero en una biorefinería no le entra petróleo, en una biorefinería le entra biomasa y los procesos son diferentes.
son procesos enzimáticos, son procesos biológicos, y algunos son procesos químicos, como la fermentación, transesterificación, hidroesterificación, esterificación, y obtenemos el biogás, el bioetanol, el biodiesel, biofertilizantes. Eh, es importante resaltar que por cada combustible fósil existe un biocombustible que lo puede reemplazar. Por ejemplo, el gas natural o el gas licuado puede ser reemplazado por el biogás. La gasolina que se usa en los carros puede ser reemplazado por el bioetanol. El diésel que es usado en los camiones de carga pesada, en los motores, en los tractores, puede ser reemplazado por el biodiesel. El combustible de aviación que usamos para los aviones, ya también existe una tecnología para producir un biocombustible para aviones. ¿Qué son los biocombustibles? Según la ley del Perú, la ley 28054 define que son biocombustibles aquellos productos químicos que se obtengan de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o de otra forma de biomasa, y que cumplen con las normas de calidad establecidas por las autoridades competentes. Yo le agregaría algo más, ¿no? Es todo aquel combustible obtenido directamente de la biomasa mediante su procesamiento, que cumple las normas y que puede sustituir parcial o totalmente un combustible fósil. Por ejemplo, acá dice, el biogás puede reemplazar al GLP, gas natural, el bioetanol a la gasolina y el biodiesel al diésel. Esto es importante que lo recuerden, por favor, porque muchos confunden que bioetanol es usado para todo tipo de motor. Biodiesel también puede ser usado para todo tipo de motor. No, todos tienen un destino. El bioetanol es reemplazar para reemplazar. ¿Por qué ustedes saben pues, de combustibles, de los combustibles fósiles de efecto global, de emitir grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera? Entonces, en búsqueda de otras fuentes alternativas de energía, los grandes países optaron por usar lo que ellos tienen como recurso, que muchas veces es la biomasa, ¿no? Entonces, los biocombustibles en el mundo se encuentran en búsqueda de una fuente de energía alternativa que pueda garantizar su desarrollo económico y al mismo tiempo también se puedan mitigar los impactos causados por la energía fósil. Hay muchos motivos por los cuales también pueden usarse biocombustibles. Son la seguridad energética, disminuir la dependencia de energías fósiles, mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad del aire de las ciudades y también diversificar la matriz energética. Pero ¿cuál sería el motivo más importante? En realidad los países usan biocombustibles porque quieren disminuir el cambio climático, porque quieren mejorar su calidad de aire. La respuesta puede ser que gran parte sea esta, pero la verdad la gran respuesta es que los países buscan seguridad energética, buscan depender cada vez menos de los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles pues están en manos de grandes campos petroleros, de países que están en conflicto, eh, que dominan el mercado y modifican sus precios de acuerdo no necesariamente a la oferta y demanda, sino a intereses propios. Entonces, los países que dependen grandemente de estas fuentes fósiles han optado por buscar otras fuentes de energía. Los países deben enfocarse en cubrir su demanda de energía con recursos propios. Eso es importante que lo tengan presente. O sea, si un país tiene mucha demanda de energía y toda energía que usa es importada, debe preocuparse por desarrollar energía interna, de tal manera que no pueda depender mucho de fuentes externas. El uso de biocombustibles se atribuye también por el hecho de que nos brindan tres cosas importantes. Primero, que se le considera que es renovable, puesto que se puede disponer de él en los volúmenes deseados, dependiendo de las materias primas que tengamos. Es neutro en CO2, debido a que, como viene de la biomasa para haber crecido, mediante fotosíntesis capturó el CO2 y que luego va a ser eliminado como gases de combustión. Tres, causa menores emisiones de emisiones tóxicas a la atmósfera, como material particulado y emisiones de NOx y SOx.
Entonces recuerden, son tres cosas principales que se atribuyen a los biocombustibles. Es renovable, es neutro en CO2 y causa menores emisiones tóxicas. ¿Se me escucha? ¿Vamos bien? Sí se escucha, vamos bien. 4. ¿Cuántos tipos de biocombustibles existen? Existe una gran variedad de tipos de biocombustibles. Depende de su materia prima, el proceso con el cual se obtiene. ¿Ok? Existen los de primera generación. Representado por el bioetanol, el biodiesel, que es más sustentable con el medio ambiente, Ingeniero, un momento, ¿podría repetir esa usa parte? alimentos, usa más residuos, Hubo un pero al corte mismo tiempo se necesita, a ver, desde tipos de biocombustibles. estábamos hablando de los tipos de biocombustibles. Existen los de microalgas. ¿Cuál es la característica de cada una de ellas? Una generación posterior es más amigable con el medio ambiente, usa más tecnología, pero también es más caro. Eh, los a escala industrial son los de primera generación, que son el biodiesel, el bioetanol y el biogás. Los de segunda generación están siendo desarrollados a nivel piloto, pero ya hay algunas producciones en gran cantidad, Estados Unidos y en Suecia. Lo de tercera generación, pero ya se han dado cuenta con el tiempo que el aceite que se obtiene de microalgas es más usado para alimentación que para hacer biodiesel. Entonces, como ve la flechita hacia la derecha, tenemos los combustibles de primera generación que son a gran escala, pero se encuentra en un gran debate si que son sustentables o no, debido a que usan insumos que son también los mismos insumos usados para la agricultura, para la alimentación, usan alimentos como materia prima. Los de segunda generación ya no usan alimentos, usan residuos. Y los de tercera generación son las microalgas. A mayor, a mayor grado tecnológico, también los bioconstructores son más caros. Animales, por trado en el Perú, como dice el 2B5, con 5%. Otro representante de la primera generación es el bioetanol, que son obtenidos a partir de azúcares y también al 7.8% en volumen. ¿Por qué se llama primera generación? Es porque son los primeros que fueron producidos y por lo tanto ya son prácticamente muy conocidas, muy difundidas, muy básicas, que son los mismos recursos que se usan para alimentos, como es área agrícola, agua, fertilizantes,
Asistentes, un momento mientras el ponente arregla sus problemas de conexión. Por favor, les pido paciencia. Muchas gracias. Parece que hubo un problema con el internet, ¿verdad? Sí, ingeniero, tuvo un problema con conexión. Me parece que es de parte de usted, pero podemos continuar. Mm, Ya. ¿Dónde me quedé? Se quedó en la parte de primera generación de biocombustibles. ¿Aquí? En primera generación, en el PPT de primera generación. Ahí. Exacto, ahí. Ya, ok. Bueno, entonces, como le decía, el biodiesel es producido, el bioetanol se produce a partir de la fermentación de azúcares o almidones y es usado para reemplazar a la gasolina. Y en el Perú se usa como gasoil al 7,8%. Usa también la fermentación anaeróbica y usa como materia prima excrementos y residuos agrícolas. Es importante aquí resaltar que, como observan, las tecnologías que se usan para producir combustibles de primera generación o 1G son bastante básicas, ¿no? Por ejemplo, la fermentación es una tecnología bastante vieja, bastante conocida. Es la primera tecnología que se usó para producir compuestos fermentados, como la cerveza, el alcohol, para bebidas alcohólicas. Y la transesterificación también es una tecnología difundida. Entonces, los combustibles de primera generación son bastante básicos en términos tecnológicos, por eso que su costo de producción es bastante bajo y es por ello que se usa a gran escala. ¿Okay? O sea, los combustibles de primera generación son los que dominan el mundo ahorita. Todo biocombustible que se vende en el mercado internacional son en su mayor parte producidos como primera generación con esas tecnologías. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Continúa. Sí, ok. Las características de los combustibles 1G son producidos a escala comercial, utiliza procesos básicos de baja complejidad, son de baja costo de producción, utiliza alimentos y son de dudosa sustentabilidad. Veamos el biodiesel. El biodiesel, según la norma CTM, lo define como una mezcla de ésteres químicos de ácidos grasos. Se observan aquí en la fórmula molecular del diésel y del biodiesel son bastante parecidos, es por eso que se usa para reemplazarlo. Este biodiesel de 17 carbonos le pertenece a la molécula, por ejemplo, del ácido palmítico, ¿no? Presente en la palma aceitera. Si observan bien, la única diferencia que tienen estas dos moléculas es que la del biodiesel posee oxígeno y la del diésel no. Ese contenido de oxígeno en el biodiesel es la que le da cierta desventaja porque hace que se oxide, que se rancee, que no dure mucho tiempo almacenado y que le quite poder a su molécula. Es una desventaja del biodiesel, es por eso que a veces no se usa al 100%. Otra característica, como ven en la figura a la derecha, el diésel tiene una gran conformación de compuestos químicos.
Está compuesto por aromáticos, cadena de alcanos, cicloolefinadas. La composición variada y diversa lo hace más contaminante, debido a que durante su combustión no todos se queman y se emite más material particulado, hidrocarburos no quemados. En cambio, el biodiesel, al ser una molécula más simple, uniforme, solamente son ésteres y contiene oxígeno, su combustión es mucho más limpia, no genera tantos compuestos cancerígenos, no contiene aromáticos, no contiene azufre, son, el contenido de azufre es bastante bajo en comparación al diésel. Por ejemplo, un diésel que sale de una columna de destilación puede tener de 2.000 a 10.000 partes por millón de transformación de esos procesos. Ya de por sí tiene muy bajo contenido de azufre. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el diésel y el biodiesel? Primeramente, el biodiesel es un poco más pesado, es más viscoso, tiene una viscosidad más alta que el diésel, es por eso que se usa solamente en porcentajes. Tiene un número cetano más elevado, pero tiene una particularidad que tiene un comportamiento en frío bastante pobre. Es quiere decir que a bajas temperaturas se puede volver sólido o fluir menos que el diésel. Es por eso que a veces se presentan problemas en la sierra, en la que, en la, que la mezcla diésel-biodiesel se encuentra media viscosa o se ha congelado totalmente, ¿no? Otra característica es de que el biodiesel, al tener ya oxígeno en su molécula, requiere menos oxígeno para la combustión. Entonces, eso lo hace más eficiente, eso hace que la mayor cantidad de energía sea aprovechada. Al mismo tiempo, su poder calorífico es un poco menor en 10%. Aspectos positivos, resalta su alto número de cetano, menor requerimiento de oxígeno y mayor punto de inflamación. Eso le da mayor seguridad y no tiene compuestos aromáticos. Seguimos hablando los biocombustibles de primera generación, entre ellos el biodiesel. ¿Qué materias primas se puede usar para producir biodiesel? De canola, de girasol, aceite de pescado, grasas animales como pollo, cerdo, ganado, aceite de fritura usado, aceites residuales de trampas de grasa, aceites grasos de palma. Entonces, como ven, todos son alimentos. Todos son alimentos que son para hacer biodiesel. La palma aceitera, tenemos los principales productores: Indonesia, Malasia, Tailandia y aquí en la región Colombia. Es decir, son producidos más que todo en zonas tropicales. Y una planta que alcanza más de 100 años, pero un cultivo llega a los 25 años, puede alcanzar los 12 metros de altura. Como pueden ver en la parte inferior derecha, la pulpa y la almendra. La parte naranja, esa parte es donde se obtiene el aceite de palma, que es usado para el biodiesel. La parte de almendra es usado para hacer cosméticos. El contenido de aceite en la carne de la pulpa es entre 20 y 25%. Y en el palmiste, en la almendra, es de entre 12 a 15%. Es una de las materias primas con mayor rendimiento en aceite. Es por eso que se usa bastante para producir biodiesel. Se le acusa mucho a esta palma porque se ha degradado a bastantes zonas tropicales, bosques tropicales en Indonesia, en Malasia y Tailandia. E inclusive se ha tenido que desalojar pueblos indígenas para poder poner sus cultivos. Entonces, por eso es que se le acusa mucho los de que no son tan sustentables, ¿no? No permiten la inclusión social. Ingeniero, una pausa. Tiene problemas con el audio. ¿Podría repetir de nuevo la parte de aceite de palma? El aceite es
¿Se me escucha? Sí, se la escucha. Ya, ¿dónde me quedé? En aceite de palma. Ah, ya, ok. Entonces, en la soya también, de la misma manera, la soya es algo que todos conocemos, son unos frijolitos, parecido mucho a la alverjita. La característica de ellos es que de la semilla se obtiene solamente un 18% de aceite. De ese aceite de que se va a producir biodiesel. El resto es usado para alimentación animal. Los grandes productores de biodiesel a partir de soya son Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, India. Es un compuesto, es una materia prima usada más que todo con intención de producir ración animal. Puede decirse que el aceite es un subproducto de soya, que es alimentación para ganado, lecitina de soya para la industria alimentaria y el aceite de soya. Los granos en la que se obtiene un rendimiento en aceite de ganado, y los principales productores son Canadá, China, India, Francia, Australia, Alemania, Ucrania. O sea, esto se encuentra más que todo en Europa como producto principal. Y como la soya tenemos Estados Unidos y Argentina. Las grasas vegetales, esos aceites de restaurantes, pollerías, grandes centros de alimentación. El problema es la logística que se debe tener para su recolección. En el Perú, para poder aprovechar esta materia prima, tenemos que constituir una empresa de residuos sólidos, que a veces es muy complicado armar esa empresa, mucho trámite. Y es una gran materia prima para producir biodiesel porque ya es un residuo y no necesitamos de la agricultura para poder obtenerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, los restaurantes están obligados a tener una trampa de grasa como la que ven aquí, llamado brown grease. La sede de las trampas de grasa en los restaurantes de Estados Unidos se llama brown grease y también es una materia prima para producir biodiesel. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Puede continuar. Ya. El problema de este tipo de materia prima es que es muy inestable, se oxida rápidamente y su rendimiento es muy bajo. Tiene una baja estabilidad de la oxidación justamente porque al ser obtenido de restaurantes está en presencia con alimentos, agua, residuos de detergentes, jabones, entonces es una materia prima muy inestable, pero al mismo tiempo es muy barata. La tecnología para producir biodiesel es la transesterificación alcalina, el cual consiste en reaccionar los triglicéridos de los aceites y grasas con metóxido de sodio y un catalizador a 60 grados Celsius. Se le dice transesterificación porque prácticamente el aceite es un éster que se convierte en otro éster. Como ven en la reacción química, tengo el éster que se obtiene del aceite más un alcohol, más un catalizador, formo otro alcohol y un éster final. Para producir biodiesel, como observan también aquí en la reacción, aquí es más específico para el biodiesel, yo mezclo aceite con etanol o con metanol y obtengo el biodiesel y glicerina. La glicerina es un subproducto, se obtiene mayormente al 10 o 20%. Como balance de masa, podemos decir que por cada 1000 kilos o una tonelada de aceite de palma, yo puedo obtener prácticamente la misma cantidad de biodiesel, 1005 kilos de biodiesel, 108 kilos de glicerol y necesito 113 kilos de metanol. Como se observa, la gran cantidad de materia prima que se usa para hacer biodiesel es más que todo el aceite. Casi un 90% de la materia prima es aceite. La otra materia prima es el metanol. Hablemos ahora del bioetanol. El bioetanol no es más que el etanol obtenido por vía fermentativa. Los azúcares contenidos en los alimentos son azúcares reductores que por fermentación se transforman en etanol. ¿Okay? Si comparamos aquí
Por ejemplo, la gasolina tiene una conformación de 8 moléculas de carbono, mientras que el etanol tiene solo 2. Observamos aquí también que la diferencia entre las dos moléculas es el oxígeno. El etanol contiene una molécula de oxígeno, mientras que la gasolina no lo tiene. A diferencia del biodiesel, en el etanol el oxígeno no le da baja oxidación porque el etanol no permite la convivencia de bacterias o microorganismos que oxiden el etanol. La diferencia entre biodiesel y entre bioetanol y gasolina es más que todo por el octanaje. Por ejemplo, el octanaje de una gasolina puede llegar hasta 120, mientras que una gasolina de refinería puede llegar entre 84 y 98. Pero para yo tener una gasolina de alto octanaje necesito procesos químicos bastante complejos y complicados y costosos. Y el etanol de por sí ya tiene un alto grado de octanaje. Es por eso que también la mezcla es bastante eficiente, aumenta el grado de octanaje de las gasolinas finales. Si bien su poder calorífico es bastante inferior respecto a la gasolina, es 40% menos, pero le compensa con un alto grado de octanaje. El etanol no contiene compuestos aromáticos, compuestos azufrados, a diferencia de la gasolina. Es por ello que en su combustión es más limpia. ¿Cuáles son las materias primas que se usan para la producción de etanol? La caña de azúcar, la melaza de caña de azúcar, la remolacha, sorgo sacarino, maíz, tubérculos como papa, camote, yuca, todo que contenga azúcares reductores y almidón. Entonces se dan cuenta que el biodiesel se producía a partir de alimentos. El etanol también de alimentos, si se dan cuenta. Todo esto es de primera generación. ¿Cómo se produce el bioetanol? Bueno, entra la caña de azúcar que es obtenida de la cosecha, entra a un molino donde se lava con agua y se extrae el jugo de la caña de azúcar. Y el bagazo, que es el residuo de la molienda, es quemado para obtener energía. El jugo de la caña de azúcar es tratado para bajarle la acidez y remover ciertos contaminantes. Luego se fermenta con un cultivo de levaduras y se destila. Se separa por sedimentación, por centrifugación las levaduras, se destila el caldo fermentado a 50% de etanol, luego a 95% de etanol, y luego se seca hasta 99.7% de concentración de alcohol. Esto es importante. No cualquier alcohol puede ser usado como combustible, tiene que tener un alto grado de pureza, que es el 99.7%. Entonces, como se dan cuenta, son procesos bastante simples. Es por eso que se le llaman procesos de primera generación. La gran ventaja del etanol es que la fábrica de etanol es autosustentable en energía. No necesita energía fósil para funcionar. El bagazo que se quema como subproducto de la molienda es suficiente para energía a toda la planta. Es por eso que si comparamos el biodiesel con el bioetanol le gana en energía porque es autosuficiente en energía. No necesita energía fósil. O sea, toda energía que genera el etanol es totalmente renovable, a diferencia del biodiesel, que necesita energía fósil todavía para funcionar. Ahora sí, hablemos de los combustibles de segunda generación, tercera generación, o también llamados avanzados, waste to fuel, combustibles. Dice, son producidos en menor escala, usan tecnología avanzada, no convencional, se producen a partir de residuos, no alimentos, se usan procesos como Fischer-Tropsch, gasificación, hidrotratamiento, pirólisis. Todas estas tecnologías son usadas para la refinación del petróleo. Es increíble que la tecnología que se haya aprendido, que se haya desarrollado para refinar el petróleo, se use para producir combustibles más limpios.
Por lo tanto, son más costosos porque se requieren altos grados, al mismo tiempo son más sustentables, y tenemos entre ellos etanol 2G, el green diesel, el biojet, el biohidrógeno y el biometano. Hablar de combustibles avanzados es hablar de una gran gama de biocombustibles, ya no solamente el etanol, el biodiesel y el biogás, sino son una gran gama de biocombustibles que se pueden obtener a partir de residuos. Los biocombustibles de 2G está representado más que todo si rezamos, producir energía, pero también se puede fermentarlo vía enzimática, aprovechar su contenido de carbono para producir más etanol. O sea, ya no voy a usar la misma caña de azúcar, ya no voy a sembrar, sino voy a usar residuos de la misma plantación de azúcar para yo generar más etanol. Entonces ese bagazo se convierte en etanol, por eso se le llama etanol de segunda generación. El green diesel, el green diesel es el aceite que entra a una refinería de petróleo, reacciona con hidrógeno y remueve. ¿Se acuerdan que hablamos de que una propiedad particular era su contenido de oxígeno, y eso lo hacía más oxidante al medio ambiente? Entonces, un, un proceso de oxígeno y que se parezca más a la molécula del diésel. Ingeniero, ¿podría repetir de nuevo esa parte? Hubo problemas con el audio. ¿Sí? Si se podría repetir de nuevo esa sección, hubo problemas con el audio. ¿Dónde me quedé? En lo último de Green Diesel. ¿Aquí? En, ahí, exacto. Green Diesel. En esa diapositiva. Ya. Que vamos a repetir aquí. Decíamos que los combustibles de segunda generación están representados por el etanol 2G de la caña de etanol de primera generación. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la producción de etanol de primera generación? Se genera un residuo llamado bagazo y que usamos para generar energía. Bueno, ahora ese bagazo puede ser usado para producir más etanol. Se aprovecha su contenido de lignina, de celulosa, para convertirlo en azúcares reductores y luego fermentarlo y así obtener más azúcar, más etanol. El green diesel no es más que el aceite que entra a la refinería, a una refinería de petróleo, y en mezcla con hidrógeno a alta presión y alta temperatura, remueve el oxígeno contenido en su molécula y genera una molécula muy parecida al diésel de petróleo. ¿Se acuerdan cuando hablamos que una característica principal del biodiesel era su contenido de oxígeno y que eso lo hacía más inestable? Bueno, entonces esta tecnología lo que hace es remover el oxígeno de la molécula de diésel petrolero. Es increíble pensar que la tecnología que se usaba para remover azufre de los combustibles ahora va a ser usada para producir combustibles de segunda generación. El biojet, combustible para aviación, es lo mismo. El aceite de cualquier fuente puede entrar a esta operación con hidrógeno, ¿no?
en una refinería y se convierte en un combustible muy parecido a la molécula de turbo para aviación. Los combustibles de tercera generación están representados por las microalgas. Esto es un proceso más complicado y más costoso en vista de que los microalgas son seres vivos, ¿no? Necesitan luz solar y necesitan micronutrientes, bastante controlado y cuidado, y se pueden reproducir en gran escala. Luego de que está dando y que está siendo exitosa. Luego de que las microalgas crecen, pueden ser sometidas a un proceso de separación, como ven en la figura izquierda, se separan las microalgas y esas microalgas se rompen con unos procesos químicos y se libera el aceite que tienen en su interior. Ese aceite es usado para el biodiesel. Lo que se ha encontrado es que este aceite es rico en omega, entonces lo están usando más para alimentación que para biocombustibles. Es una tecnología que se está desarrollando, pero no ha tenido mucho éxito porque, como les digo, es bastante cuidadoso. Hay que controlar temperatura, luz solar, inyección de oxígeno. Biocombustibles en el mundo. ¿Quiénes dominan la producción de biocombustibles en el mundo? Bueno, está Estados Unidos como primer lugar, debido a su producción de biodiesel y bioetanol. Le sigue Brasil, Alemania, China, Argentina, Francia, Indonesia, Canadá, Tailandia y Colombia. Como pueden apreciar ahí, Estados Unidos es el que mayormente lidera en la producción de biocombustibles. ¿Qué tipo de biocombustibles son? En Estados Unidos ya se produce biocombustibles de segunda generación, pero aún en menor escala. Pero más que todo son combustibles de primera generación. Observen aquí en qué momento se comenzó a producir biocombustibles. ¿Por qué los países comenzaron a producir biocombustibles? Observen el gran pico que comenzó a partir del año 2000 y 2003. El precio del petróleo se dispara. Observen en la gráfica a la derecha, dólares, pero al llegar al 2005 se dispara hasta los $120 por barril. Entonces, en ese momento, los países deciden buscar nuevas fuentes de energía y aprovecharon su disponibilidad de materia prima, biomasa, para producir etanol y biodiesel. Entonces, no fue un impulso, digamos, medioambiental por cuidar el medio ambiente. Fue, como le dije al inicio, un deseo de tener seguridad energética y fuentes alternativas de energía. En el 2000, ¿qué pasó? ¿Por qué se disparó el precio del petróleo? Bueno, si se recuerdan, pues en el 2001 tuvimos el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre, y en el 2003 Estados Unidos invade Irak, y todas esas actividades, todos esos acontecimientos hicieron que el barril del petróleo se dispare. Estados Unidos domina la producción de bioetanol y maíz, que es un alimento. Brasil usa también caña de azúcar para producir etanol de primera generación. Alemania usa la colza para producir biodiesel y Argentina usa la soya para producir biodiesel. Todos son alimentos. ¿Se me escucha ahí? ¿Todo bien? Sí, se escucha perfectamente. Ok. En el Perú, ¿qué tenemos en el Perú? ¿Estamos usando biocombustibles en el Perú? ¿Producimos biocombustibles? Bueno, en el Perú se dio una ley de promoción de mercado de biocombustibles, el cual estableció un marco general para promover su desarrollo, con el objetivo de diversificar el mercado de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario, agroindustrial, generar empleo, disminuir la contaminación ambiental y la lucha contra las drogas. Debido a que en zonas cocaleras se les quería dar la oportunidad de que comiencen a sembrar cultivos alternativos para que pueda ser usada para producir combustibles. En el Perú se usa dos tipos de biocombustibles, etanol y el biodiesel. De forma, usando ya combustibles en cierta dosis, el 5% en volumen, y se le conoce como diésel 2B5. O sea, si ahorita en el Perú, cualquier diésel ya tiene un 5% de biodiesel. ¿De dónde viene ese biodiesel? Bueno, cierta parte puede ser producida en el Perú, pero la gran cantidad viene de afuera. Puede venir de Estados Unidos o Alemania. Ahora últimamente también viene de Indonesia y de Malasia.
En el Perú se usa etanol como combustible al 7.8% en gasolina. O sea, cualquier carro ahorita en Lima, en el Perú, tiene ya un 7.8% de etanol en su composición, a excepción de la selva. La selva no usa etanol en sus mezclas debido a que lo sustentaron debido a que como el etanol es un compuesto bastante higroscópico, absorbe agua y en la selva llueve mucho y va a tener problemas de separación de fases. Pero bueno, eso es técnicamente debatible. En el Perú, en el 2019, hubo una demanda de biodiesel a 2.1 millones de barriles al año. ¿Cuánta área necesitamos si es que usáramos palma para producir esa demanda interna? Haciendo cálculos de rendimiento, para producir yo esa cantidad de biodiesel que se consume en el Perú, necesitaría 300 toneladas anuales de 300.000 toneladas anuales de aceite de palma y 87.000 hectáreas de palma. La pregunta es, ¿tenemos esa cantidad de área de palma en el Perú para producir la cantidad de biodiesel que usamos en el Perú? Aquí tenemos. Sumamos todas las áreas que tenemos de palma aceitera en el Perú y vamos a hacer 67.000 hectáreas. Necesitamos 87. Entonces, cuando nos dicen que por qué no producimos biodiesel en el Perú, bueno, no tenemos la cantidad suficiente de áreas, hablando de palma, para producir el biodiesel que necesitamos. Por eso que también importamos. El etanol, en el Perú hay dos empresas que producen etanol de grado combustible, 97% de pureza, son la empresa Caña Grande, que está en Piura, y Casa Grande. Caña Brava y Casa Grande. Son las únicas dos empresas que producen combustibles etanol. La empresa sucrocolera del Chira, que pertenece a Caña Brava, produce alrededor de 2.300 barriles por día, que casi el 80% de la demanda interna, y Casa Grande produce 630 barriles por día. ¿Podemos producir toda la demanda de etanol que hay en el Perú? La demanda en el Perú, más que en el 2019, fue de 3.4 miles de barriles por día. Eso equivale a 190.000 litros anuales. Eso equivale a 2.2 millones de toneladas anuales de caña de azúcar. Equivale a 18.000 hectáreas. 18.000 hectáreas. Y en el Perú tenemos alrededor de 80.000 hectáreas de sembradas de caña de azúcar nacional. El problema es que no todas las plantas, no toda la cosecha de caña de azúcar es usada para etanol, sino usada para producir azúcar, ¿no? Porque una planta de etanol puede producir o azúcar o etanol. Depende cuál es el más rentable, ¿no? Si el precio del azúcar está más alto, va a producir azúcar. Si le conviene producir etanol porque el etanol está más caro, le va a convenir producir etanol. Entonces en el Perú hay el área suficiente, pero las plantas producen más que todo azúcar, no etanol. Ahora sí, vamos a hablar de lo que les interesa a ustedes, el tema ambiental. ¿Cómo se puede decir que un biocombustible es amigable con el medio ambiente? Para eso necesitamos una metodología, que es la metodología de análisis ciclo de vida, pero con un enfoque de will to wills. ¿Qué quiere decir esto? El will to wills es un enfoque que nos ayuda a realizar un inventario de impactos desde el pozo de donde sale el petróleo hasta donde es usado. Will to will quiere decir desde el pozo a la rueda. O sea, yo voy a evaluar los impactos que producen los combustibles desde donde sale, desde el pozo de donde sale hasta cuando es quemado. En cada una de esas etapas yo tengo que evaluar cómo son sus impactos. Tanto los impactos como efecto invernadero, toxicidad, eutroficación, lluvia ácida, huella hídrica y uso eficiente de energía y renovabilidad. Entonces, si el biocombustible es usado para reemplazar los combustibles fósiles, yo tengo que evaluarlo con esta herramienta y ver si es que realmente es más sustentable o no que el diésel de petróleo o la gasolina. ¿Qué pasa si demuestro de que de repente el biodiesel contamina más en su ciclo de vida que el diésel? O si demuestro que el etanol
contamina más en todo su ciclo de vida que los biocombustibles se produzcan, porque en realidad no dan ningún... ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuántos de los recursos que se usan para producir biocombustibles son renovables. Esto se define como el porcentaje de recursos renovables entre totales. Por ejemplo, para producir biodiesel, 89% de la materia prima es etanol. Ese es aceite que diga. Y un 10% es metanol. ¿Cuál es aquí el problema o la contradicción de este proceso? Es que mira, para usar metanol yo tengo que usar gas natural. O sea, y el gas natural ya es un combustible. O sea, voy a usar gas natural para producir metanol y para producir biodiesel. Cuando ya podría usar directamente el metanol, que ya también es un combustible, o directamente el gas natural. Eso le quita, digamos, sustentabilidad o le quita aspecto ambiental al biodiesel. Entonces vamos a decir que Ingeniero, una pausa y podríamos repetir de nuevo esta parte. Si el biodiesel es renovable. La renovabilidad de un biodiesel es cerca del 90% porque el 10% es neutro. ¿Se podría repetir de nuevo la parte de el biodiesel es renovable? ¿Sí se me escucha? Sí, pero ¿se podría repetir de nuevo si el biodiesel es renovable? Hubo problemas ahí con la conexión. Ah, ya. ¿Dónde me quedé? ¿Aquí o...? En la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva. Ah, ya. Aquí se... No, aquí es. Pues esto. No, donde hablaba sobre el rendimiento del biodiesel. Si es renovable el biodiesel. Sí. Hablaba de gas natural. Etanol. Un metanol. Pero el metanol no es renovable. En su producción se usa un recurso que no es renovable. ¿Por qué no es renovable? Porque para producir metanol yo uso gas natural para ya producir energía. El gas natural ya es energía. Entonces, uso gas natural para producir metanol. Ojo que el metanol también ya es un combustible. En muchos países se usa metanol en el caso de la gasolina. Entonces, uso gas natural para producir metanol y para producir biodiesel. Eso le quita, digamos, eficiencia energética. El biodiesel es neutro CO2. Este es el caso de la soya, específicamente. Aquí vemos el ciclo de vida de un biocombustible. Desde que nacen los cultivos, la cosecha es transportada a la biorefinería, se produce combustible y se transporta a los centros de consumo. En cada una de estas etapas se emite CO2. La pregunta es, ¿toda la suma de CO2 es cero? ¿Es positivo o es negativo? En este gráfico, que es un estudio que yo hice, lo publiqué en una revista, aquí vemos el ciclo de CO2 del biodiesel de soya, por ejemplo. En la etapa de cultivo, en la etapa de producción de soya, sumando todo lo que emite en la quema de diésel para los tractores, para la cosecha, y lo que absorbe como planta, tenemos un negativo de menos 16 de CO2, o sea, absorbe CO2 durante la etapa de producción agrícola. Para extraer el aceite de soya, yo emito 1.2. En la producción de metanol, 0.07. Y en la producción de biodiesel, 0.02.
en la distribución del diésel, 0.07, y cuando lo quemo como combustible, emito 2.82. Neteando todo, quiere decir que 1 kilogramo de biodiesel me absorbe 11.67 kilogramos de CO2. Entonces, de acuerdo a la gráfica, 1 kilogramo de biodiesel es capaz de mitigar 11.67 de CO2 de la atmósfera. En respuesta, si el biodiesel es neutro en CO2, sí, es más que neutro, es negativo, permite absorber el CO2 del medio ambiente. ¿Qué pasa si comparamos los dos ciclos de vida? Diésel. A diferencia del biodiesel, el diésel sale del petróleo, tiene transporte, refinación, distribución y venta. Esto lo he sacado de los informes de sustentabilidad de las dos mayores empresas refineras en el Perú, o sea, las dos únicas empresas refineras, con Petroperú y Repsol. ¿Cuánto ellos emitieron de CO2 en el año 2017? Emitieron entre las dos 1 millón de toneladas al año. 1 millón de toneladas, más de 1 millón de toneladas. Y se produjo 1.900.082 toneladas de diésel. Dividiendo los dos números, eso me da un factor de emisión de 0.50. Produzco, esto es solamente producción, no es quema. Cada vez que yo produzco 1 kilo de diésel, yo emito al medio ambiente 0.50 de CO2. Si sumamos producción más combustión, obtenemos un factor total de emisión de 3.71 kilogramos de CO2 por kilogramo de diésel. Este es el caso del diésel. Entonces, comparando, acuérdense que vimos que en la gráfica anterior el biodiesel era negativo, ¿verdad? El biodiesel es negativo y el diésel es positivo. Pero como no se usa puro los dos, se usan en mezcla, a la derecha tenemos una gráfica de cómo serían las emisiones de CO2 si estuvieran cada uno con una mezcla diferente. 0.71 sería para el diésel puro, diésel B5, como se usa en el Perú, sería 2.94, y cada vez que yo aumento el porcentaje de diésel, de biodiesel en el diésel, emito cada vez menos CO2. Entonces, enfocándonos en el Perú, que es al 5%, estamos emitiendo 2.94 kilogramos de CO2 al medio ambiente, cuando podría haber sido 3.71. O sea, estamos evitando la diferencia, estamos evitando 0.77 kilos de CO2 al medio ambiente. Esto es el CO2. Ahora hablemos de otros contaminantes. ¿Qué pasa cuando yo quemo el biodiesel? Según un estudio realizado por la EPA en el 2002, cuando yo quemo el biodiesel, esto ya es en el tubo de escape de los motores, cuando aumento el porcentaje de biodiesel, como ven en el grado de hidrocarburos, baja. Cuanto mayor es el porcentaje de biodiesel en la mezcla, mayor es el porcentaje de emisiones evitadas. Pero algo muy particular es que el NOx aumenta en vez de bajar. Eso es debido a que, como le dije, el biodiesel tiene oxígeno en su molécula. Ese oxígeno hace que la combustión sea más eficiente y la temperatura que se alcance en el motor sea más alta. Esto hace que el nitrógeno liberado con el oxígeno en el ambiente reaccionen en mayor proporción y generen más NOx. Entonces, el biodiesel te puede evitar las emisiones de material particulado, CO y hidrocarburos, pero te aumenta la concentración de NOx. Como pueden ver aquí a la derecha, este es un ejemplo de un filtro de un tubo de escape. Cuando usas biodiesel puro y diésel puro, observen que cuanto más negro es, se refiere al diésel puro, ¿verdad? Y cuando es biodiesel, bueno, se ve menos material particulado. Bueno, pero entonces, si el biodiesel es bueno, tan bonito, algo me tiene que costar, ¿no? ¿Cuánto cuesta el biodiesel? ¿Es más caro o es más barato que el diésel? Miren, según los precios de referencia que publica Ocinermin cada mes o cada semana, a junio de 2020, un galón de diésel, el biodiesel está 10.59, 3 veces más que el diésel. Si hacemos la mezcla, como se vende en el Perú, al 5%,
la mezcla nos costaría 4.06 soles por galón. O sea, un aumento de 0.35 soles por galón respecto al diésel puro. Eso quiere decir un aumento del 10% más o menos. O sea, los peruanos estamos pagando 10% más del combustible por el hecho de que tenga biodiesel. ¿Valdrá eso la pena? O sea, yo estoy pagando por un biocombustible que supuestamente es más amigable con 0.35. Haciendo una conversión, que un galón de biodiesel es 0.31 en kilos, y las emisiones evitadas, ¿se acuerdan que vimos que era 0.77 kilogramos por kilogramo de biodiesel? Haciendo esta operación me sale que yo gasto, o me cuesta a mí, al Perú le cuesta, 0.14 centavos de sol por kilogramo evitado. O sea, consumir biodiesel me cuesta 0.14 soles por kilogramo de CO2 evitado. En dólares, esto sería 0.04 dólares por kilogramo de CO2 evitado. Y esta es la clave de todo, estimados alumnos. Si ustedes van a implementar un sistema de energía renovable, energía más limpia, tienen que ver de que ese costo sea menor, ¿no? Si voy a implementar un sistema de energía, a costar, ¿cuántos dólares voy a gastar por tonelada de CO2 evitado? En el caso de biodiesel, usar biodiesel me va a costar 0.04 dólares por kilogramo de CO2 que está evitando. Si yo encuentro una tecnología que es menor que esto, por ejemplo, me sale 0.03 dólares, entonces sería mejor usar esa tecnología nueva que el biodiesel, ¿no? Otros impactos. Estos otros impactos, pero en todo el ciclo de vida del biodiesel, por ejemplo. Vimos que en la gráfica anterior, el NOx aumenta, cada vez que aumenta el porcentaje de biodiesel, ¿verdad? Pero esto es en el tubo de escape. Pero ¿qué pasa por detrás de ello? ¿Qué pasa en todo ciclo de producción? En todo ciclo de producción, yo cada vez que aumento el porcentaje de biodiesel, aumenta el NOx también. Cada vez que aumento el porcentaje de biodiesel en la mezcla final, en todo el ciclo de vida, yo emito más amoníaco al medio ambiente. Eso quiere decir que genera más lluvia ácida. Cada vez que uso más biodiesel, me disminuye la cantidad de material particulado de hidrocarburos, pero me aumenta la cantidad de material particulado. Conclusiones. Los biocombustibles se presentan como una alternativa, no necesariamente como una solución energética frente a los cambios a los combustibles fósiles. Ofrecen seguridad energética, contribuyen ligeramente a la disminución del calentamiento global y respirar aire más limpio. Eso es verdad. Los biocombustibles de primera generación son alternativas de transición y en camino a combustibles más eficientes y amigables. ¿Por qué? Porque, como le decía, los biocombustibles de primera generación son cuestionados porque usan alimentos, pero abren camino a que se puedan desarrollar otras tecnologías como la de segunda y tercera generación. Si nunca les hemos desarrollado la de primera generación, tal vez no hubiéramos conocido la de segunda o tercera generación. Por lo general, los biocombustibles son más caros que los combustibles fósiles. Este precio elevado debe ser compensado con los beneficios ambientales. O sea, quiere decir, ya, ok, yo voy a pagar más caro por el biodiesel y por el etanol, pero ¿qué beneficio me va a dar? Voy a respirar un aire más limpio, voy a emitir menos CO2 al medio ambiente, ok, pero ese precio debe ser comparado con otras tecnologías, con, otro, con otras fuentes de energía. Los biocombustibles de primera generación no compiten con alimentos. En el caso de la soya, como le decía, el 80% es generado para producir harina de soya,
es para alimento para ganado. O sea, cada vez que yo produzco biodiesel a partir de soya, también estoy produciendo alimentos. Yo ahora en la cola también. Cada que yo produzco aceite de cola, biodiesel, también produzco ración Ingeniero, animal, ¿podría volver a repetir la parte de conclusiones? pero diferente es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que Estados Unidos para Unos momentos, por favor, hay problemas del audio. Asistentes, en unos momentos se reconecta el ponente para dar las conclusiones y responder a las preguntas. En unos momentos se está reconectando el ponente para dar las conclusiones y responder a las preguntas. Así que pueden dejar todas sus dudas y consultas en la ventana de chat. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí la escucho. Disculpe, ¿dónde paró? Nos quedamos en la parte de conclusiones. Ya, Ajá. ya no ha sido mucho entonces. ¿Ahí se ve? Sí, ya volvió la presentación. Ya. Entonces, los biocombustibles se presentan como una alternativa, no son una solución energética frente a los combustibles fósiles. Ofrecen sí seguridad energética, contribuyen a la disminución del calentamiento global y respirar un aire más limpio. Los combustibles de primera generación son alternativas de transición que abren camino a energías más limpias, más amigables, como son los de segunda y tercera generación. Es bueno que se haya desarrollado los de primera generación, así sean no tan sustentables, porque han permitido que se conozcan otras tecnologías y que se abran camino a otras tecnologías más limpias, ¿no? Como los de segunda y tercera generación. Por lo general, los combustibles son más caros, los combustibles fósiles tienen un precio muy elevado, pero ese precio debe ser compensado con los beneficios ambientales. O sea, yo voy a pagar más caro por un combustible, un biocombustible, pero eso tiene que ofrecerme algún beneficio ambiental. Los biocombustibles no compiten con alimentos, esto va a depender realmente de qué materia prima usemos. Por ejemplo, si usamos soya, es que yo produzca soya o aceite de soya, también voy a producir alimento porque produzco aceite de soya, produzco ración animal, ¿no? Que es un alimento al final que acaba en carne para los humanos.
que uso colza también, produzco harina de colza que es usado para alimentación animal. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que usa totalmente maíz para producir etanol, eso sí es un elemento directamente, porque el maíz ya ni siquiera es competencia, es un alimento directo que es usado para alimentación humana, ¿verdad? Los biocombustibles no pueden ser considerados 100% renovables, como vimos en el caso del bioetanol, del biodiesel, se usa 100% de metanol, no es renovable y que viene de fuentes fósiles. En Perú, la única fuente con potencial para producir biodiesel en gran escala es la palma aceitera, pero el problema es que no se produce en las cantidades suficientes como para cubrir la demanda interna. Otras conclusiones, podemos decir que los biocombustibles, bien es cierto, son una gran alternativa energética, va a depender del país que lo produce o las alternativas que se tienen. Un país debe aprovechar la energía que tiene. Si tiene petróleo, gran cantidad de petróleo, bueno, no le sería tan beneficioso desarrollar biocombustibles. Pero si un país no tiene petróleo y tiene biomasa, lo preferente sería que use toda esa biomasa para cubrir su demanda energética. Si un país no tiene petróleo, tampoco tiene espacio agrícola, no tiene biomasa, se tiene que usar o energía eólica. No se puede decir que una energía sea mala o buena o menos amigable, todo depende del país y las condiciones en que son usadas, ¿no? Esas son mis conclusiones, gracias por escucharme, disculpen las interrupciones por el internet, espero les haya servido mucho esta presentación, les haya abierto conocimiento a esta gran rama de la ingeniería que es bastante importante, bastante debatible y se puede decir muchas cosas sobre este tema. Muchas gracias. Correcto. Antes de concluir con la sesión, tenemos unas preguntas. ¿Hay preguntas? Ajá. Sí. La primera pregunta es de Guillermo Octavio y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el biocombustible B100 producido por soya y por palma con respecto a la precipitación de sólidos en el frío o altura? No lo entiendo. Lo voy a escribir para que lo pueda leer. Ahí se encuentra. La última. Ya. Lo que pasa es que la palma es, sí, la palma es el aceite de palma lo sacas tú de la planta, del fruto, a temperatura ambiente es prácticamente una pasta, es prácticamente un sólido. Cuando lo conviertes en biodiesel, su comportamiento mejora en frío, pero todavía a 12 grados o a 11 grados se puede solidificar. ¿Por qué? Porque la palma tiene un gran contenido de compuestos parafínicos, de moléculas lineales. Eso hace que su congelamiento sea más fácil. Es por eso que usarlo directamente o al 100% dificultaría su uso en alturas o en zonas más frías. En cambio, la soya sí tiene compuestos menos parafínicos, tiene compuestos de dos o tres enlaces que lo hacen más difícil que se congele. Entonces, es mejor su comportamiento frío de la soya que de la palma. Pero en países, por ejemplo, por eso que se usa la palma en países más tropicales, ¿no? Como Colombia, Indonesia, Malasia, donde no hay problemas de comportamiento en frío. Pero hay tecnologías para poder separar esas parafinas de la palma, solo que lo haría mucho más caro. Ok, la siguiente pregunta también la escribo en la ventana del chat. Sobre si se tienen simulaciones, como en los procesos petroquímicos, sobre producción de green diesel a gran escala y sobre los modelos termodinámicos que se usan en él. Si se tienen simulaciones, sí, por supuesto que ya se tienen bastantes estudios, ensayos a nivel de laboratorio, a nivel piloto, y como le decía, ya se producen en Estados Unidos a nivel comercial, pero no en la escala de los de primera generación. En realidad no hay mucho que simular, no hay mucho que estudiar, porque la tecnología ya es conocida también, la tecnología del uso de hidrógeno para remover el azufre del diésel es conocido.
se usa altas presiones, altas temperaturas y catalizadores. La misma tecnología que se usa para refinar el diésel se usaría para hacer green diesel. Si bien es cierto, por ejemplo, podemos usar una planta que ya está instalada para remover azufre. Yo podría hacer en mezcla diésel con aceite para yo ir reemplazando el diésel poco a poco. Los primeros ensayos que se pueden hacer es ir reemplazando poco a poco el diésel con 1, 2 o 3% de aceite y someterlo a hidrogenación para ver la calidad de esa mezcla. Pero sí existen estudios. Correcto. La siguiente pregunta es, también está en la ventana del chat. Si puedes desplazar el cursor hacia abajo. A ver. Ahí está. ¿Le echan algún aditivo para que no sean inestables los biodiesel en las plantas, refinerías debido a su almacenamiento por tiempos prolongados, como se está viendo en la pandemia que la demanda ha bajado? Esa es la pregunta. Y se echa aditivos. Lo que pasa es que el biodiesel, dependiendo de la materia prima, tiene un tiempo de estabilidad. Hay una equivalencia entre lo que se obtiene en el laboratorio del número, las horas de oxidación respecto a los meses que pueden estar en un tanque. Por ejemplo, si la oxidación, el número de oxidación son 3 o 6 horas, esto yo lo puedo extrapolar al número de meses en un tanque. Para evitar que se oxide, hay que darle alta rotación, de que no esté mucho tiempo en el tanque o que ya se mezcle de una vez con el diésel. Y si en caso no se puede echar aditivos para que evite no para que evite, sino para que, digamos, le dé más tiempo de vida al biodiesel. Porque el biodiesel, por su característica molecular, por su característica química, se va a oxidar sí o sí en el tiempo. Porque tiene oxígeno, tiene dobles enlaces, tiene triples enlaces, o sea, sí o sí se va a oxidar. Lo que puede hacer con los aditivos es prolongar su vida, prolongar que se vaya oxidando más en el tiempo. Correcto. La penúltima Con respecto a la pregunta. pandemia, con respecto a la pandemia, esto es algo bastante debatible, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, como dicen, el aire está más limpio. Si el aire está más limpio, entonces de repente ya no sería necesario usar biocombustibles durante esta pandemia, porque el aire ya está limpio solamente con no haber salido de las casas, ¿no? Ya no hay autos circulando. Entonces, en tiempo de pandemia, hay menos plata, hay menos dinero, estoy pagando más caro cuando de repente ya no sea ni siquiera necesario porque el aire se está limpiando, no por causa de biocombustibles, sino porque no estamos saliendo. La demanda ha bajado bastante, pero igual la dosis de biodiesel y etanol se mantienen. Eso no ha bajado. Correcto. Como penúltima pregunta tenemos... Si puede deslizar su cursor hacia abajo para leer la penúltima pregunta. Los $0.04 ahorrados por kilogramo de CO2 evitado es solo en la producción de combustible y si afectan el tiempo de vida útil del motor de uso de los biocombustibles. No es solamente en la producción, es en todo el ciclo de vida. O sea, como hablamos, dijimos que usamos la herramienta de análisis de ciclo de vida para contabilizar cuánto CO2 evita el uso de biodiesel. Este cálculo está basado en cuánto CO2 se dejó de emitir y cuánto me está costando la diferencia entre la mezcla y el diésel puro. Ese costo es en toda la producción, en todo el ciclo de vida. ¿Cómo afecta el tiempo de vida útil del motor en los biocombustibles? Mira, los motores que ya llegan de los últimos años, los últimos más modernos, se están adaptando cada vez más a la mayor cantidad de uso de biocombustibles. Antes del año 95 solamente podía usar 5 o 2% de biodiesel y 15% de etanol. Pero los autos después del año 95 ya se pueden usar en mayor cantidad. No sé si en el Perú están llegando ese tipo de autos, pero habría que investigar porque mayor dosis de etanol, por ejemplo, es necesario que el rate de compresión en los motores Otto se aumente porque el octanaje es mayor del etanol
A mayor contenido de biodiesel, el biodiesel es una materia prima que disuelve los polímeros, todo lo que son los GBs que son usados en los motores, debe ser cambiado por otro tipo de material. Entonces, cuando suba el contenido de biodiesel, se debe modificar esas partes de los motores. Como repito, eso ya está implementado en otros países. No sé si en el Perú están llegando ese tipo de autos. Correcto. Tenemos la última pregunta. Una pregunta que he escuchado sobre Navarro Bonilla, sobre el milagro. Sí, esa es. ¿Se puede utilizar la columna de destilación primaria de refinería Milagro, que actualmente no funciona para producir green diesel? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, porque la refinería de Milagro es una columna de destilación simple, ¿no? Y lo que yo planteaba era que el green diesel usa catalizadores, usa reactores de alta presión y alta temperatura, como lo que se usan para la remoción de diésel, para la remoción de azufre en el diésel. Y lo que hay en Milagro es una columna bien simple, una columna pequeña. Se tiene que implementar o invertir para llevar esta tecnología ahí. Lo voy a decir porque de repente yo puedo llevar palma y hacer biodiesel ahí, pero yo puedo hacer biodiesel de repente. Biodiesel, que es el tradicional de primera generación, ¿no? Usando metanol y catalizador. Pero si quiero hacer el green diesel, esa es otra tecnología que no la tiene el Milagro. Tiene que implementarla. Correcto. Hay una última pregunta y con eso culminaríamos. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al diseñar una planta de biodiesel? Se tiene entendido que algunas plantas las construyeron y no funcionan en la actualidad. De saber una demanda. Yo he podido trabajar en dos de biodiesel. Lo que pasa que en el Perú, cuando se implementó, primero que se implementó cuando no había un mercado fuerte de aceites. O sea, en el Perú tenemos déficit de aceites. Importamos aceite para el mercado interno y no había materia prima. Entonces habría que importarla. Ese es primero. Segundo, no había especialistas en biodiesel, en producir biodiesel. Se conocía cómo se trata el aceite, cómo se destila el aceite, pero no había especialistas en producir biodiesel. Entonces fue un aprendizaje que se fue dando a poco, una curva de aprendizaje, y las primeras pruebas, los primeros ensayos, los primeros productos salieron fuera de especificación, no cumplían las normas, y es por eso que se tuvo problemas en el Perú. Pero ya está superado. Las plantas que ahora producen biodiesel lo producen con calidad. El problema es que no tienen la escala, no tienen el tamaño para abastecer la demanda. Las plantas son pequeñas. Hay una planta en Lurín que sí tiene toda la capacidad, pero no todo es capacidad, no todo es tecnología, también es costo. Tienen que tener la capacidad que se requiere y el costo necesario, porque con las refinerías, cuando salen a comprar biodiesel, tienen volumen y precio. Si me compras ese volumen y me da un precio, yo te compro. Si no, yo compro afuera. Ese es el problema de las plantas en el Perú. Se pueden construir plantas, pero hay que producir en el volumen que se necesita y en el precio competitivo. Correcto. Con esa pregunta culmina la sesión. Antes de culminar, Adella agradece al ingeniero Carlos Alejos y a todos los participantes de la charla Biocombustibles y Medio Ambiente por su interés y participación. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. También recordarles que la grabación de esto llegará a sus cuentas de Google Drive con la que iniciaron sesión en esta charla. Muchas gracias.